Amigos, amigas, soñadores, soñadoras, mi nombre es Eneco Ruiz de Loizaga, te estoy hablando desde sueñocuántico.es y en esta ocasión, dado los comentarios que me hicisteis al respecto del mundo de la energía, pues me he tomado este espacio para hablaros lo que desde mi punto de vista es la energía, desde dónde nos viene, porque bueno, creo que hay un poco de desconocimiento al respecto de dónde viene la energía y os daré algunos tips, algunos truquitos los cuales podréis utilizar para incrementar esa energía que te dará la capacidad de dirigirte a tener las experiencias concretas que en esto que llamamos vida pues podemos tener. Así que bueno, principalmente os quiero separar un poquito dos partes desde los cuales viene la energía. Porque interactuamos de hecho desde dos puntos. Nosotros somos el centro de un vórtice, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que ver de esos dos remolinos, los cuales nos hacen ser quienes somos, pues tenemos que observar a ver de dónde vienen, a ver de dónde viene esa energía. Primero para ser consciente de ello, que ya es un gran paso, y luego pues para tomar las medidas necesarias para mejorar ese túnel. Porque en definitiva todo es luz, todo es electricidad, nos estamos nutriendo de ella. Solo tenéis que observar el planeta Tierra, por ejemplo, para daros cuenta de una de esas carreteras a través de las cuales viene esa energía vital, energía sexual, energía de conciencia, en definitiva es todo lo mismo. Y os digo que tenéis que observar la Tierra, os invito a que hagáis una pequeña visualización, os alejéis de la Tierra, la observéis flotando en el espacio y veáis la interacción que hay de los elementos dentro de ella. Quiero decir, verás nubes que se están moviendo, verás ríos que mueven agua, observarás cómo la naturaleza está viva, cómo se mueve. Y siempre que hay movimiento, tiene que estar alimentado por una energía. No puede haber movimiento sin energía. Y por lo tanto, yo esto por ejemplo me paro a pensarlo todas las navidades cuando mi madre monta el Belén. Porque monta un Belén precioso, enorme, y tiene un riachuelo que mueve el agua, y tiene luces en varios sitios, y tiene un molino que da vueltas, y tiene un tren también que gira de manera infinita, y todo esto, cuando lo observas, es un planeta en pequeñito, y tiene sus movimientos y se está generando, pero detrás de ello hay dos cables, positivo y negativo, que están conectados a una red, la red eléctrica. Y esa electricidad que no tiene vida, ¿sí? Lo que está haciendo es alimentar la vida. Entonces, si observamos el planeta Tierra, ¿sí? Tenemos que buscar esa base, esos cables. ¿Dónde tiene el enchufe el planeta Tierra? Bueno, pues hay una gran fuente de alimentación que está continuamente emanando esa energía hacia el planeta Tierra. ¿Y cuál es? Lo estarás pensando. Es el astro Sol, el Taita Inti, como llaman en algunas culturas. El Sol está alimentando continuamente la vida a través de su calor, a través de la luz. ¿Sí? A través de autopistas de información que se mueven por todo el universo como redes neuronales, ¿sí? Nos va llegando esa información, ese alimento. No tenéis que olvidar que de hecho la ciencia, los físicos ya lo sostienen así, energía es igual a información. No hay separación entre ambas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros incrementemos nuestra energía, cuando incrementemos la capacidad de mover la energía, ¿sí? Lo que estaremos incrementando son las probabilidades de ser, ¿sí? De tu persona, de ser lo que tú quieres ser, en definitiva, porque
La información lo que te hace es ser más libre porque puedes observar las realidades desde una amplitud mayor. Por lo tanto, tenemos que saber una de las autopistas de la información o de la energía es el astrosol. Por lo tanto, habrá que interactuar con el sol de diferentes maneras que luego un poquito más tarde en este vídeo os diré algunas. Hay otra fuente de alimentación que nos está cargando de energía continuamente. ¿Y ese dónde está? Estamos observando fuera, desde fuera nos alimentamos desde el sol, ahora que hay que observar dentro. Tenemos que observarnos dentro. Y podemos observarlo a nivel biológico, de hecho. Desde el primer momento que se creó un microscopio, observaron que en las células había pequeñas luces, ¿sí? Que dijeron que no era nada, que eran sobrantes de la vida, porque la vida para la ciencia viene de la vida. Pero es posible que la vida venga de algún campo energético que da forma a la misma. Todas las culturas antiguas que conocemos nos han hablado de ello. A nivel biológico, la ciencia, en ese microscopio, cuando observaban las primeras células, lo que estaban viendo es un campo biofotónico. Y te invito a que le eches un vistazo, a que investigues al respecto de esto. Porque al igual que existe un porcentaje muy elevado de ADN, que le llaman ADN basura, ¿sí? Existe esta luminiscencia en todas y cada una de las células que están siendo alimentadas, así lo entiendo yo, se están regenerando a través de esa luz. Además de eso, esa luz es como la fibra óptica que llega a nuestros hogares. Lo que hace eso que podemos observar en las células es la emisión y recepción de información de forma inmediata, instantánea, sea cual sea la lejanía entre esos dos elementos. Esas chispas de luz que podemos observar son las que hacen que esas billones de células que forman mi cuerpo sean estables. ¿Sí? Hay una información latente ahí. Las culturas antiguas nos lo han mostrado, dígase en el hinduismo, por ejemplo, le llaman prana, o en la medicina china le llaman el chi, ¿sí? Todas ellas nos podemos ir a la cultura andina, no da igual, mires donde mires, todas las culturas antiguas te van a hablar de que la vida brota de una energía vital que la ciencia no trata, no ha hablado de ella. De hecho, me voy a atrever a decir que lo que la ciencia trata como energía oscura, lo que la ciencia trata como la energía oscura, finalmente es el éter que nos hablan, no es el eco del Big Bang. Ahora, muchos científicos seguro que me empiezan a dar toquecitos así. Estamos en investigación, siempre, ya sabemos, porque la historia nos lo ha dicho, si de algo tiene que valer la historia, es para que nos diga que nada se sostiene en el tiempo. Todo va variando. Todas las leyes están en continua variación, porque de hecho el fin de la vida es ese, que haya cambios constantes. ¿Sí? Que los entes vivos conscientes que están dentro de ese escenario están interactuando con la materia y están interactuando a través del tiempo y el espacio, que es lo que nos da esta dimensión, ¿sí? Puedan seguir autodescubriéndose y descubriendo el universo de manera infinita. Por lo tanto, punto 1, ya sabemos que los horizontes se abren más allá de lo conocido. Y punto 2, es posible que lo conocido se vaya variando para que tú puedas tener nuevas experiencias, para que no te aburras, para que sigamos nutriendo nosotros, ¿sí?, de información o de energía al universo. Porque hay una interacción también con la energía. Nosotros podemos absorberla a través del sol y podemos absorberla a través de nuestra energía de atención.
de ese campo biofotónico, podemos retroalimentar ese campo biofotónico, pero todo eso que nosotros alimentamos, se lo devolvemos y realimentamos nuevamente al universo. Tiene que ser así. No puede haber un punto en el cual la energía se destruya. Eso es evidente. Hay una retroalimentación constante con el universo que nos alimenta y nosotros le alimentamos a él. ¿Sí? Entendiendo de hecho que podemos ser un mismo ser. De hecho, es evidente que estamos hechos de polvo de estrellas. Estamos hechos de universo. Somos universo, porque vivimos dentro de él. ¿No está claro esto? Bueno, las culturas antiguas nos hablaban de estas energías y se iban a la base de esta energía. Nos cuentan, o sea, hay miles de libros en la biblioteca del Vaticano, en bibliotecas que están guardados con una cautela enorme, ¿sí? Bajo llave, los cuales no podemos tocar. Y hablan miles de libros, de estudios, ¿sí? De cómo la energía vital, el éter, ¿sí? Que estamos comentando, es el paso antes de la propia materia en sí. Y lo describen con mucho detalle. De hecho, muchas de estas culturas, por ejemplo, hay en algunas ramas del Tantra que hablan que hay 32 estructuras fundamentales. 32 geometrías sagradas. La geometría sagrada en la base es eso, es cuáles son los primeros pasos de la energía, de esa energía primigenia o de esa luz, los primeros pasos para convertirse en materia. Esa es la geometría sagrada. Y nos lo cuenta el Tantra, nos cuenta su versión, le pone dibujos, le pone números, que es bastante interesante porque habla de 32 que brotan de 4 elementos más 1, que es el éter. ¿Sí? La base siempre van a ser los 4 elementos. Vemos que otras culturas nos hablan de 64 estructuras primigenias. Casualmente es el doble. Casualmente es una estructura perfecta que puede sostenerse en el tiempo, porque tiene los vórtices necesarios. Nos hablan de los elementos y nos hablan estos libros que están guardados en esas bibliotecas, ¿sí? Nos hablan de cómo poder hacer la alquimia. Y cómo trabajan la alquimia. Simplemente se habla lo comentan a través de estudios muy concretos de cómo poder utilizar las plantas a través de los elementos, ¿sí? A través de congelar algunas plantas, a través de dar una solución y evaporarlo, utilizando los diferentes elementos con las plantas y observando los astros, las energías que nos da la astrología, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a sanarnos a través de eso? Eso es la alquimia, más allá de convertir el cobre en oro. Si la alquimia es saber utilizar los elementos básicos, bases de la vida, para interactuar con ella y que me dé soluciones a lo que yo quiero. Tenemos los elementos, tenemos los primeros pasos que nos da la vida a partir de la luz. De hecho, creo que es bastante evidente cuando escuchamos, se utiliza este término por muchas personas. Tenemos un cuerpo de luz, somos seres de luz. ¿Y qué es esto? Bueno, en definitiva, la realidad que estamos viendo que es un anidamiento de fotones de luz, ¿sí? De hecho, esto lo podríamos medir. Están avanzando mucho a través de las matemáticas vorticiales para saber exactamente esos anidamientos fotónicos, cómo son, dependiendo del tipo de materia que se dé, ¿sí? Ya sabemos cómo funciona esto. Y por lo tanto, si estoy recibiendo energía del sol y estoy recibiendo energía de mi interior, ¿la clave cuál es? ¿Cuál es la clave? El equilibrio. Bueno, por eso
hay diferentes prácticas de equilibrio a nivel alimenticio, a nivel físico, a nivel emocional. ¿Qué es lo que te da eso? Te da la capacidad de mover la energía en la cual estás metida. Tenéis que visualizar siempre esas personas haciendo tai chi. O si habéis visto, yo porque tengo hijos, habéis visto Kung Fu Panda, esa última película en la cual le están echando cañonazos. ¿Y qué hace con las bolas de los cañones? Simplemente utiliza la inercia de la bola para darle otra dirección. Tenéis que visualizar así las energías. Mirad, yo cuando empecé a meditar, las primeras veces que conecté con las llaves, con la primera llave que conecté, que es la llave de la vibración, que yo en aquel entonces le llamaba electricidad, tuve unas visualizaciones muy concretas cuando empecé a sentir eso. ¿Sí? Observaba el planeta Tierra desde fuera, observaba el planeta Tierra como un ente de luz. Veía la ionosfera y observaba cómo la energía estaba entrando a la Tierra como en forma de rayos, ¿sí? Había billones de rayos que estaban cayendo y muchos de ellos, ¿sí?, nos atravesaban a nosotros, ni tan siquiera todos, nos atravesaban a nosotros y a través nuestro llegaba una información concreta a la Tierra que le hacía florecer de una manera o de otra. Os podéis visualizar como pequeñas resistencias del planeta Tierra. Una resistencia que es algo que resiste el flujo eléctrico. Entonces, se puede quedar más o menos resistencia dentro de esa resistencia dependiendo pues el tamaño de la resistencia, etc. Vosotros, nosotros, yo, todo el mundo, ¿sí?, puede ejercer diferente resistencia al campo eléctrico, a la información que viene de fuera y que viene de dentro. Esta resistencia es debida a varias cosas y aquí voy a empezar a decirte qué cosas serían interesantes para poder mejorar tus facultades energéticas, para que puedas mover tu energía mucho mejor. En primer lugar, algo que ejerce mayor resistencia eléctrica es la alimentación que nosotros tengamos. Hay que entender, y es bastante claro, que como humanidad se está evolucionando hacia una conciencia dentro de la nutrición, ¿sí? Nosotros nos alimentamos de luz, es lo único que necesitamos, porque somos luz. De hecho, somos el único ser que transforma la luz, ¿sí? Cuando agarras un árbol, en vez de observar el árbol, puedes visualizar un conducto de luz energético que se está sosteniendo a través del movimiento. Y el ser humano es capaz de crear una mesa de esa luz. Somos capaces de crear mecánica, herramientas para hacer cortes perfectos y mover esa luz, ¿sí? Todo es luz. Y nos alimentamos de luz. Es interesante comprender esto. Nos alimentamos por varias vías, ¿sí? Los nutrientes que acceden por la boca son unos, y los vegetales, las frutas, ¿sí? Todo lo que se alimente de luz es muy necesario para nuestro organismo, muy necesario, es muy bueno. Por lo tanto, si no tienes el hábito de comer frutas y comer verduras, ¿sí?, legumbres, todo lo que dé la tierra, todo lo que se esté alimentando por la luz, sería muy interesante, muy inteligente por tu parte que metieses dentro de tu dieta todo esto. Siempre y cuando no te hagas estar triste, que esa es otra de las claves. El dolor, el miedo, el control hace que seas más resistente al conducto, al paso eléctrico que va a través de ti. Por lo tanto, te invito a que cada vez vayas incrementando más el porcentaje de estos alimentos en tu dieta.
No tampoco hagas algo drástico que te vaya a generar un malestar y ahora te voy a explicar por qué. Además de esto, alimentémonos de sol. ¿Qué otra manera se te ocurre para alimentarte de sol? Tienes que tomar más sol. Ya, creo que los recién nacidos casi te obligan los médicos. Tienes que salir por lo menos 1 hora al día que le dé sol al niño. ¿Y por qué es esto del sol? Nuestra piel. Toda nuestra piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es un gran panel fotovoltaico, ¿sí? Que nos está dando energía continuamente. De hecho, la piel de las personas que son negras es mucho más avanzada, por eso ellos tienen esos cuerpos más robustos, por eso ellos tienen esas mejoras físicas tan visibles, porque a través de ese campo de absorción eléctrico o energético, ¿sí? Lo tienen mucho mejor. Su cuerpo físico, la piel de ellos, absorbe mucha más energía. Por lo tanto, toma el sol. Hay una práctica de observar el sol también cuando se está yendo o justo cuando está amaneciendo, que es una práctica maravillosa. Sunshine se llama. Es una práctica maravillosa para nutrirte de energía, para nutrirte de información. Porque de hecho, esta energía la podemos pensar, la podemos sentir como una actualización de tu sistema de software, no instantáneo, pero toda esa información ¿sí? Se va a ir estructurando de tal manera para que luego todo eso que tienes dentro se pueda dar. Una resistencia, como te estaba diciendo, muy notable, y me voy a otro punto, es el control. Intentar controlarlo todo. ¿Sí? Intentamos controlar el tiempo, intentamos controlar las relaciones sociales, intentamos controlar el control. Intentamos controlar a nuestra pareja, ¿sí? De que haga las cosas como yo quiero que haga. Y luego me intento controlar a mí para no controlar a la otra persona. Hay que saber soltar. ¿Sí? El control viene por una base del miedo, de miedo a la pérdida, de miedo de intentar conseguir algo en un futuro que me haga ser feliz. Y es absurdo, porque nunca, jamás vas a vivir en el futuro. ¿Sí? No puedes tomar acciones con tu entorno, con tus familiares, con todas las cosas. No puedes tomar ese control intentando generar algo que te dé la felicidad en un futuro, porque nunca, jamás vivirás en el futuro. Por lo tanto, debes de soltar el control por los demás y de tu vida. Suéltalo. Agradece estar viviendo el momento que estás viviendo. Date cuenta lo que está generando en ti. Hazte consciente de que todo el entorno y esa tormenta emocional que brota desde ti no es más que una forma de observar que tienes tú. Y date permiso, date espacio para estar tranquilo, para estar en atención, ¿sí? Disfrutar de eso que se está dando sin intentar controlar. Esto es algo que hará que esa energía intrínseca que ya tenemos todos, poderla dirigir, porque cuando controlamos, cuando estoy en control, ¿sí? Estoy con un troll al lado que se está alimentando de energía. Y además, y quiero decir algo en base a esto, porque de hecho con el mundo de los sueños lúcidos, de los viajes astrales, que es lo que yo enseño, se habla mucho de que hay energías que chupan, o sea, hay entes que chupan tus energías y cosas por el estilo. He de deciros que efectivamente existen entes que absorben nuestra energía. Los podemos ver.
a través de un telescopio que ha hecho un doctor italiano que en este momento no recuerdo su nombre, te lo voy a poner aquí abajo. Conseguimos ver en la ionosfera cómo existen gusanos, ¿sí? Que tienen movimientos inteligentes, que se están alimentando de eso que nos está sobrando. ¿Y por qué sobra? ¿Sí? No es que sobre, es que estamos aglutinando mucha energía, es muy pesado y muy cansado, es cansado intentar controlar. ¿No te has dado cuenta? Es como, ¡guau! Estás intentando controlar y cuando sueltas, ¡guau! Te relajas y observas y estás y el flujo energético pasa, ¿sí? No lo mantienes. El sostener el flujo energético no es algo que te va a dar la posibilidad de manejarlo, todo lo contrario, se va. Es como una burbuja que está pinchada. Y claro que hay muchos entes que se alimentan de eso que nos sobra, porque ¿sabéis qué? Esta experiencia que estamos teniendo en el universo, en esta dimensión, es la experiencia que más energía demanda. Aunque en nuestro cuerpo solo lo podamos medir con microamperios, con milivoltios, que podemos conectarnos y ver cómo eso está creando la vida en nosotros, cómo eso está creando la conciencia, esos microamperios que estamos hablando de nada, de electricidad, pero que ahí está, eso es lo que está dando todo. Aunque a nuestro nivel de percepción, de medición, estamos observando que no es demasiado, pero hay un alto nivel energético que se está dando aquí, en esta dimensión. ¿Por qué? Porque está el tiempo y el espacio, y la conciencia sostiene también la linealidad de eso. Así que por supuesto que la energía que sobra, o no es que sobre, que perdemos gracias a la aglutinación de ese control y de esos miedos, hay otras figuras en otras dimensiones, incluso en esta, pero invisibles a nuestros ojos, que se están alimentando. Igual que hay bacterias en el suelo, que cuando se cae la cáscara de un plátano, ¿qué es lo que hacen? Masticarlo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser tierra. Bueno, pues estas cosas hacen lo mismo. Están alimentándose de lo que sobra por un mal comportamiento y uso de la energía para que se recree nuevamente la energía y siga nuevamente en ese equilibrio, en ese ciclo energético vital que nos da la capacidad de vivir, de tener esta experiencia de vida. Otra cosa súper interesante a tener en cuenta es el ejercicio físico. Debemos de hacer ejercicio físico, pero no demasiado tampoco, dado que la gran musculatura, músculos grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Generan más resistencia. Una resistencia mayor, sí, tenéis que visualizarlo. ¿Sí? Si las resistencias son estas cositas así que son como una morcillita que está dentro de los circuitos eléctricos con algunas rayitas de colores, esas son resistencia. A mayor tamaño de la resistencia, más resiste, más energía guarda ahí y menos deja pasar. Y nosotros tenemos que ser un conducto limpio para que pase a través de él, para que a través de la conciencia podamos generar, podamos emanar de una manera muy concreta, sin interferencia, sin ruido. ¿Qué es eso que yo quiero experimentar aquí? Por lo tanto, ejercicio moderado, ¿sí? Buena elasticidad para que esa corriente eléctrica se pueda mover. Otro punto importante, en las relaciones. Debemos de tener relaciones saludables. Ya vale, de tener que sostener. ¿Soy yo quien elijo? Es una pregunta que hacemos mucho para la toma de conciencia en el sueño, para que la jefa, el inconsciente, no nos saque de la experiencia que queremos lograr. ¿Soy yo quien elijo? Empieza a elegir. Empieza a elegir las personas con las que interactúas, con las que hablas, con las que intercambias energía, con las que intercambias información, que es lo mismo, ¿sí? Las personas que no están en un nivel de plenitud o de abundancia igual o mayor a la tuya, lo que están haciendo es frenarte a ti, ¿sí? Porque a nivel de ideas y pensamientos,
¿sí? Te están generando, aunque no te des cuenta, algunas limitaciones que hacen que no fluya. Por lo tanto, que no te importe mandarles a la mierda. Ya vale. Relaciónate con quien a ti te apetece. Deja a ese vecino de hablarle del tiempo que no te cae nada bien. O esos familiares que vete poniendo distancia de una manera elegante, pero pon distancia. Acércate a las personas que nutren tu corazón, que te alimentan, que te impulsan, que soplan para que tú vueles, que te dan ideas que a ti no se te ocurren, ¿sí? Fuera, saca la basura relacional y ábrete a esas personas que te nutran, búscalas. Sí, hay millones de espacios en los cuales encontrar personas interesantes que te apoyen, que buscan también ese equilibrio, esas personas para poderse empujar y elevarse juntas. Algo vital, descansa adecuadamente. Sí, duerme bien. No digo dormir 8 horas, porque para mí el dormir 8 horas es una idea moderna, una invención de la industria para poder tener trabajadores eficientes. Descansa bien. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Conocer tu propio descanso. Investiga. ¿Cómo duermes? ¿Duermes por ciclos? Por intervalos de tiempo de 90 minutos. Vete calculando los ciclos que necesitas. Vete observándote los que necesitas. Date espacios diurnos en tu día para poderte echar microsiestas. Retroaliméntate a través del sueño, porque el sueño hace que la mente se pare. Y cuando la mente se para, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde estamos? Estamos en los brazos de la muerte. De hecho, cada 90 minutos, los que habéis hecho mi curso ya lo sabéis, estamos en los brazos de la muerte. Tu frecuencia cerebral baja a 0,2 hercios. ¿Sí? A 0 es muerte. Ahora estás a 30. Cuando tomas lucidez a 40. Permitirme deciros. ¿Sí? A 0,2. Estás casi muerto. Y ahí es donde te retroalimentas, donde tu cuerpo desde dentro, sí, se retroalimenta, coge energía, la energía necesaria para poder venir aquí, que es cansado, que es pesado, que es denso, que se sostiene, que es lenta esta experiencia. Por eso necesitamos toda esa energía que nos traemos del sueño. Por supuesto, si puedes, ten sueños lúcidos, ten experiencias extracorpóreas. Creo que todos vosotros que ya habéis pasado por mí os habéis dado cuenta. ¿Qué pasa cuando vienes de una experiencia extracorpórea? ¿Qué pasa cuando vienes de una experiencia lúcida en un sueño? Que vienes cargado de energía. Vienes cargado de energía. ¿Por qué? Porque esos movimientos inconscientes que se dan en los sueños inconscientes están intentando generar mecanismos para equilibrar un conducto de una manera inconsciente. Tú no lo has decidido. Y por lo tanto, nunca va a llegar a ser la manera más adecuada. En cambio, cuando tomas lucidez allí, ya está todo hecho. Estás consciente en el infinito mar energético del cual estamos hablando. La conciencia está metida en el océano de la energía, en lo más profundo. Y cuando viene aquí, viene así, cargada de esa energía. Así que siempre que puedas, aliméntate a través de la realidad cuántica, que es la base consciente más grande a través de la cual podrás alimentarte para dirigir luego tus experiencias. Algo que podemos equiparar, de hecho, a ese sueño es la meditación. Sería interesante si te dieses un espacio de 5 minutitos al día o 5 minutitos mañana y tarde, noche, bueno, te vas como a lo mínimo, ¿sí? De meditación. ¿Qué es lo que haces cuando meditas? Cuando meditas, lo que estás haciendo es representar el sueño, ¿sí? Porque tus ondas cerebrales empiezan a bajar, si tus ideas y pensamientos empiezan a disolverse hasta que te quedas conectado con la base de la realidad, que es la realidad cuántica, y te estás retroalimentando. Y de hecho, acordaros, siempre es energía, información, es lo mismo. Está accediendo a ti cantidades enormes de información.
Información la cual, llegado el momento adecuado, te hará llegar a comprensiones que ahora no tienes. El software se actualiza, se está actualizando. Cuando estás meditando es como estar enchufado a internet y se está descargando la rayita. Lo que pasa que nosotros luego no vemos cómo se carga el programa y sabes algo. No, pero a través de toda esa información, luego las redes neuronales, ¿sí?, se van juntando porque ya dispones de esa información, ya dispones de los mecanismos, tanto lógicos como bioquímicos, como infinitos, ¿vale? De esa energía, todas las posibilidades están ahí para que esa conexión neuronal se dé. Así que te alimentas, no vas a aprender a hacer algo instantáneamente, pero vas a tener la posibilidad de aprenderlo por un mecanismo lineal de aprendizaje que se da. Y por supuesto, si aprendes en la realidad cuántica y aprendes aquí, las conexiones neuronales serán mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque allí está toda la información. Y cuando te entrenas en algo allí, que es aquí dentro, en el fondo, la realidad cuántica, pues las posibilidades son mayores y cuando observamos a través de una pantalla cómo se van uniendo las neuronas, se unen mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay una cantidad ingente de información allí. Algo que podéis hacer también, la respiración consciente. Ejercicios de respiración que hay miles que podéis observar para alimentar de una manera más adecuada, ¿sí? Esto es una combustión, el oxígeno. También nos da energía el oxígeno. Y muchas veces estamos utilizando un 20% de nuestros pulmones. Llena tus pulmones de oxígeno, conviértelos en energía. Haz que el oxígeno entre en tus venas a través de los pulmones y llegue hasta esos espacios del cerebro que no acostumbra, porque no le das ese espacio, ¿sí? Así que trabaja. Engánchate, observa en Google, googlea técnicas de respiración para mejorar la energía. Habrá miles. Siente cuál es la que más te conviene y dale un pequeño espacio al día. Es buenísimo. Buenísimo para poder cargarte las pilas. Otra cosa que te invito es trabajar la energía sexual. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Cuando llegas a un orgasmo y te paras consciente a sentir lo que estás sintiendo, ¿no se evidencia mucho que hay un conducto eléctrico que te traspasa, que te catapulta a otro lugar? ¿Sí? ¿No es evidente que es una puerta a la realidad cuántica? ¿El orgasmo? Es tan evidente. Cuando llegas a un orgasmo y sientes las llaves, las vibraciones, y el pitido, como ese pitido que genera una televisión conectada a la electricidad, a la energía que está mal apagada. Lo escuchas, ves luces en tus ojos. Tienes que incrementar la capacidad de amplitud de ese orgasmo. ¿Y cómo consigues eso? Dilatando mucho el momento del orgasmo. ¿Sí? Debes de generar con tu pareja o tú mismo espacios más amplios y no llegar hasta ese orgasmo de manera rápida y desordenada. Tienes que ser consciente, trabajar la respiración, ¿sí? Acariciarte lentamente o acariciar lentamente, llegar hasta estados, dilatar los tiempos, dilatar el tiempo de placer, desde que empiezas a sentir placer hasta que llegas a ese punto orgásmico. De esa manera, cuando dilatas esos tiempos, ese orgasmo es más, se abre un conducto mayor y te llena de energía. Se escucha de que el hombre es un emisor de energía y la mujer es una receptora de energía, sí, como si fuesen vampiras que nos están llevando la energía a los hombres. O yo personalmente me pone las pilas cada vez que llego a un orgasmo porque siento la energía en mí. Yo tengo al hombre y la mujer en mí. Ya vale también de agarrarnos a mitos limitantes. Si yo puedo emanar energía, yo puedo recibir energía, yo soy ambas cosas. Aprende a mover tu energía sexual y nunca desde el control. Que esto es algo, otro día os hablaré de la sexualidad, tal y como la entiendo yo.
sí, que es lo que te hace expandir y te hace crecer y te hace ser más libre, porque estamos muy encadenados a la sexualidad gracias a que lo han hecho muy bien desde hace muchos años. Así que bueno, la clave, dilata los orgasmos. Y lo puedes hacer. Yo lo he vivido en mí. De hace unos años atrás, ahora mis orgasmos son muchísimo más largos. Siento mucho más. Los tiempos en ese pico orgásmico son mayores. ¿Sí? Así que a través de la práctica y el entrenamiento, como todo, conseguirás eso. Pero bueno, es un entrenamiento placentero por otra parte. Otra cosa que debes de tener clara es la atención y la intención. Tu propósito de vida, ¿cuál es? Muchas personas vienen a mí buscando su propósito de vida a través de la realidad cuántica, a través de la conciencia en los sueños. Pero eso daría, de hecho, para otro vídeo. Porque estamos buscando que algo elevado, más elevado a mí, que Dios me dé mi propósito de vida. Y tenéis que daros cuenta de algo, que las cosas más salvajes, sangrientas, las guerras más crueles, se están haciendo en nombre de Dios, porque Dios nos ha dado un propósito. Y entendiendo que Dios está en mí, ¿sí? Obsérvate. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? ¿Sí? Si no hay nada que no te guste hacer, suéltalo todo y estate presente hasta que te des cuenta qué es lo que te gusta hacer. Y cuando busques eso, cuando encuentres eso que te gusta hacer, hazlo con pasión, ponle intención y dirígete a conseguir eso que tú quieres desde el disfrute, desde el gozo, desde la pasión. Atención, intención. Atención, intención. Atención, intención. ¿Desde dónde? Pues desde la diversión. Sonríele a la vida. Aunque no te apetezca, sonríele a la vida. Sí, ese gesto ya nos hablan los neurólogos, de hecho, que puede quitar enfermedades, obligándote a sonreír, obligándote a observar las cosas que no te gustan desde un espacio que tu psiquismo no estaba viendo, que te estaba dirigiendo hacia él, hacia otro, hacia uno, siempre hacia el mismo. Obsérvalo en plenitud. La vida, sonríele a la vida. Eso hará, sin darte cuenta, llegar a procesos que harán que puedas manejar la energía de una manera mucho más adecuada. Bueno, creo que me he extendido bastante, que es suficiente. Si quisierais, estaré preguntando. Puedo hacer algunos vídeos más profundizando en algunas de estas cosas u otras como el camino de vida, la sexualidad, etcétera. Y por favor comentarlo, por favor, me ayuda mucho que le deis a la manita para arriba, al like, me ayuda muchísimo que compartáis esto en vuestras redes sociales, porque de esta retroalimentación ¿sí? Es donde se alimenta también la posibilidad de hacer. Yo espero haberte ayudado con información para que puedas ampliar tu perspectiva. Solo la toma de conciencia de estas cosas ya hará que tu perspectiva varíe, así que retroaliméntame a mí para que sea común y para que el crecimiento sea exponencial para ambos. Así que bueno, soñadores, soñadoras, muchas gracias por este tiempo. Para mí es un disfrute y un gozo estos espacios en los cuales yo mismo, ¿sí?, me doy un orden y bueno, busco un porqué y para qué a mi caminar, igual que todos vosotros. Así que bueno, gracias, un beso enorme y hasta otro momento. Chao.